6 minutos. Durante 6 meses seguidos, desde el ataque a Pearl Harbor hasta el 4 de junio de 1942, la Armada Imperial japonesa no perdió una sola batalla naval. Hundió acorazados americanos en su propio puerto. Conquistó Filipinas, Malasia, Singapur y las Indias Orientales holandesas. Su fuerza de portaaviones, la Kido Butai, la fuerza móvil, era sin discusión posible la flota de ataque naval más letal y experimentada del planeta. El 4 de junio de 1942, a las 10:20 de la mañana, esa flota tenía 4 portaaviones de primera línea navegando en formación cerca del atolón de Midway, con las cubiertas de vuelo cubiertas de aviones cargados de combustible y de bombas. A las 10:26, 37 bombarderos en picado estadounidenses, que habían llegado a esa posición exacta prácticamente por accidente, con los depósitos de combustible casi vacíos, iniciaron su ataque. A las 10:26, 3 de esos 4 portaaviones ya estaban ardiendo sin remedio. 6 minutos. Ese fue el tiempo que tardó en decidirse quién iba a controlar el Océano Pacífico durante el resto de la guerra. Bienvenido a Despiece Total. Esta es la batalla de Midway, pieza por pieza. Midway es un atolón de coral de menos de 6 kilómetros cuadrados de superficie total, situado a 1.800 kilómetros al noroeste de Honolulu, casi en el punto medio exacto del Océano Pacífico Norte. De ahí su nombre en inglés, que significa literalmente a mitad de camino. En 1942 no tenía población civil. Tenía una base aérea y naval de los Estados Unidos, una pista de aterrizaje y una guarnición de varios miles de soldados de infantería de marina. La batalla que se libró alrededor de ese punto diminuto entre el 4 y el 7 de junio de 1942 enfrentó a 2 fuerzas de portaaviones. Por el lado japonés, la primera flota aérea al mando del vicealmirante Chuichi Nagumo, los portaaviones de flota Akagi, Kaga, Shoryu e Iryu, con más de 250 aviones de combate embarcados, escoltados por acorazados, cruceros y destructores, bajo el mando general del almirante Isoroku Yamamoto, comandante en jefe de la flota combinada. Por el lado estadounidense, la flota del Pacífico al mando del almirante Chester Nimitz disponía de 3 portaaviones: el UTS Enterprise, el UTS Hornet y el UTS Yorktown. El Yorktown llegaba a la batalla dañado. Había recibido un impacto de bomba japonesa 3 semanas antes en la batalla del Mar del Coral, y los ingenieros navales del astillero de Pearl Harbor lo repararon en 72 horas continuas de trabajo. Una reparación que en circunstancias normales habría tomado meses para que pudiera zarpar a tiempo. Numéricamente, la fuerza japonesa era superior en aviones, en experiencia de combate y en calidad de sus pilotos, muchos de los cuales llevaban luchando sin pausa desde 1937. Lo que la fuerza estadounidense tenía, y los japoneses no sabían que tenía, era información. Midway en sí mismo no era un objetivo valioso por lo que había en la isla, era valioso por su posición. Ocupar el atolón le habría dado a Japón una base de vigilancia aérea y naval a menos de 2.000 kilómetros de Pearl Harbor, capaz de detectar con antelación cualquier movimiento de la flota del Pacífico y de servir, según algunos planificadores japoneses, como punto de partida para una futura ofensiva contra las propias islas Hawái. Para el alto mando estadounidense, precisamente por esa razón, Midway no era negociable. Perderlo habría empujado la línea defensiva del Pacífico central varios miles de kilómetros hacia el este, hasta las costas de California. El plan del almirante Yamamoto para atacar Midway nació de un problema que Japón no había resuelto 6 meses después de Pearl Harbor. Los portaaviones americanos seguían intactos. El ataque del 7 de diciembre de 1941 había destruido acorazados anclados en el puerto. Pero los 3 portaaviones de la flota del Pacífico se encontraban en el mar ese día y sobrevivieron sin un solo rasguño. Para Yamamoto, que había estudiado en la Universidad de Harvard y había servido como agregado naval en Washington, esos portaaviones eran la amenaza real. Mientras existieran, Japón no podía consolidar el dominio del Pacífico que necesitaba para negociar la paz desde una posición de fuerza. El 18 de abril de 1942, 16 bombarderos B-25 estadounidenses despegaron del portaaviones USS Hornet y bombardearon Tokio, Yokohama y otras ciudades japonesas en una incursión conocida como el Raid de Doolittle. El daño material fue mínimo. El daño psicológico y político fue enorme. El alto mando imperial, y en particular el propio emperador, exigieron garantías de que la capital no volvería a estar expuesta a un ataque similar. Yamamoto usó esa presión para obtener la aprobación final de su plan de Midway, que hasta ese momento
había encontrado resistencia dentro del Estado Mayor de la Armada. El plan era en esencia una trampa. Un grupo de invasión atacaría y ocuparía Midway. Yamamoto calculaba que la flota del Pacífico estadounidense saldría de Pearl Harbor para defender el atolón, y que la Kido Butai, oculta detrás de la fuerza de invasión, la interceptaría y la destruiría en una batalla decisiva. Era, sobre el papel, una operación bien diseñada. Tenía dos defectos que resultarían fatales. El primero era la dispersión. Yamamoto dividió su fuerza total en varios grupos de tareas separados por cientos de kilómetros de océano, incluyendo un ataque de distracción hacia las islas Aleutianas de Alaska, pensado para confundir a los americanos sobre el objetivo real. El resultado fue que ningún grupo japonés podía apoyar a otro con rapidez si algo salía mal. El segundo defecto, el decisivo, era que la trampa ya no era una sorpresa. La unidad de combate de inteligencia de la Armada de los Estados Unidos, con base en un sótano de Pearl Harbor, conocida como Estación Eipo, llevaba meses descifrando parcialmente el código naval japonés JN-25. El equipo, dirigido por el comandante Joseph Rochefort, interceptó mensajes que hacían referencia repetida a una operación contra un objetivo identificado solo con las letras AF. Rochefort estaba convencido de que AF era Midway. El alto mando en Washington no estaba seguro. Para confirmarlo, Rochefort ideó un engaño. Ordenó a la guarnición de Midway que transmitiera por radio y sin cifrar un mensaje falso indicando que la planta desalinizadora de agua de la isla se había averiado. 2 días después, la inteligencia estadounidense interceptó un mensaje japonés cifrado que informaba que AF tenía escasez de agua potable. La confirmación era total. No todos en Washington estaban convencidos incluso con esa prueba. La Oficina de Inteligencia de Señales de la Armada en Washington, rival administrativa de la estación Ipo, sostenía que el objetivo real era Hawái o incluso la costa oeste de los Estados Unidos, y desconfiaba de las conclusiones de un equipo que trabajaba de manera semiautónoma en un sótano de Pearl Harbor. El almirante Nimitz tuvo que decidir, personalmente, en quién confiar. Eligió a Rochefort. Esa decisión, apostar la totalidad de la flota del Pacífico a la lectura de un código parcialmente descifrado por un equipo que Washington cuestionaba, fue en sí misma tan decisiva como cualquier maniobra táctica posterior. Nimitz supo, con semanas de antelación, no solo que Midway era el objetivo, sino la fecha aproximada del ataque y la composición casi exacta de la fuerza japonesa. Colocó sus 3 portaaviones exactamente donde necesitaba que estuvieran, en un punto al noreste de Midway que los pilotos americanos bautizaron informalmente Point Luck, el punto de la suerte, esperando a un enemigo que creía que atacaba por sorpresa. Un portaaviones de la clase de Akagi, buque insignia de Nagumo, era un ejercicio de reconversión industrial. El Akagi había sido diseñado originalmente como crucero de batalla y fue reconstruido como portaaviones tras las restricciones del Tratado Naval de Washington, de 1922, que limitaba el tonelaje de acorazados de las principales potencias navales. Desplazaba unas 36.500 toneladas a plena carga, medía 261 metros de eslora y podía embarcar alrededor de 66 aviones, entre cazas, bombarderos en picado y bombarderos torpederos. La doctrina aérea japonesa de 1942 favorecía el ataque concentrado, lanzar el mayor número posible de aviones en una sola oleada masiva, coordinada al segundo para saturar las defensas del objetivo. Esa doctrina exigía mantener los aviones en cubierta o en el hangar el mayor tiempo posible, reordenando el armamento según el blanco disponible, hasta el instante exacto de lanzar el ataque completo. Los portaaviones estadounidenses de la clase Yorktown desplazaban alrededor de 25.900 toneladas, con capacidad para unos 90 aviones. La doctrina americana, más flexible, permitía lanzar oleadas escalonadas, en lugar de esperar a la formación perfecta. Esa diferencia doctrinal, aparentemente menor, resultaría determinante en el desenlace de la batalla. Había una ventaja tecnológica más silenciosa. Los portaaviones estadounidenses llevaban radar de búsqueda aérea instalado, un sistema todavía imperfecto, pero capaz de detectar aviones enemigos aproximándose a decenas de kilómetros de distancia. Ningún portaaviones de la Kido Butai llevaba radar. La detección japonesa dependía por completo de la vigilancia visual de los vigías y de las patrullas de reconocimiento aéreo, un método mucho más lento y mucho más vulnerable al mal tiempo, a la niebla o al simple error humano. El avión que decidiría la batalla era el Douglas SBD Dauntless, el bombardero en picado estándar de la Marina de los Estados Unidos. Era un monoplano biplaza, con el piloto al frente y un artillero radiotelegrafista en la parte trasera,
capaz de alcanzar unos 158 nudos, alrededor de 293 km por hora, en vuelo de crucero. Su característica definitoria eran los grandes frenos de picado perforados instalados en el borde de fuga de las alas, que se desplegaban para estabilizar el avión durante un descenso casi vertical de 70 grados, permitiendo al piloto apuntar con una precisión muy superior a la del bombardeo horizontal convencional. Cada downless podía transportar una bomba principal de entre 227 y 454 kilos bajo el fuselaje, además de 2 bombas más pequeñas bajo las alas. La defensa aérea de la flota japonesa dependía del caza Mitsubishi Zero, el avión de combate más temido del Pacífico, en 1942, capaz de superar los 530 km por hora, extraordinariamente maniobrable y con un alcance operativo, muy superior al de cualquier caza aliado de la época. Pilotado además por aviadores con miles de horas de combate real acumuladas desde la guerra en China. El problema no era la calidad del Zero, era la altitud a la que operaba durante la mañana del 4 de junio. Antes de que la batalla de portaaviones siquiera comenzara, la guarnición aérea de infantería de marina estacionada en Midway ya había pagado el precio de esa superioridad japonesa. Al amanecer del 4 de junio, 26 cazas Brewster, Buffalo y Grumman Wildcat de la Marina despegaron de la isla para interceptar la primera oleada de ataque japonesa contra la base. El Buffalo en particular era ya un avión obsoleto frente al Zero. Más lento, menos maniobrable y peor armado. 15 de esos 26 cazas americanos fueron derribados en cuestión de minutos. La base de Midway quedó gravemente dañada, aunque la pista de aterrizaje, el objetivo principal del ataque, permaneció operativa. Ese primer choque, unilateralmente favorable a Japón, reforzó en la mente de Nagumo la sensación de que la mañana se estaba desarrollando exactamente según lo previsto. La vulnerabilidad real de la flota japonesa esa mañana no estaba en el aire. Estaba en las cubiertas de los propios portaaviones. Cuando los aviones de ataque japoneses regresaron de bombardear la base aérea de Midway, poco después del amanecer, su comandante recomendó un segundo ataque contra la isla. Eso exigía rearmar los aviones de reserva, que estaban preparados con torpedos para atacar barcos, con bombas de fragmentación para atacar tierra. A media operación de rearme, los aviones de reconocimiento japoneses detectaron, con más de una hora de retraso sobre lo previsto, que la flota estadounidense estaba en el mar, lo que nadie en el Estado Mayor de Nagumo esperaba encontrar. La orden se revirtió. Había que volver a montar torpedos, no bombas. Para las 10:20 de la mañana, las cubiertas de hangar del Akagi, el Kaga y el Soryu estaban llenas de bombas y torpedos, apilados a la espera de ser cargados. Mangueras de combustible desplegadas entre los aviones para repostarlos antes del lanzamiento. Y decenas de aparatos armados esperando en las cubiertas de vuelo. Un portaaviones en ese estado exacto es, estructuralmente, una bomba de combustible y munición sin protección alguna, esperando una sola chispa. Si este tipo de máquinas te fascinan tanto como a mí, este canal existe exactamente para eso. Cada semana abrimos una máquina de guerra por dentro y la explicamos pieza por pieza. El botón de suscripción está justo debajo por si no quieres perderte la siguiente. A las 9:25 de la mañana del 4 de junio, el comandante Clarence Wade McCluskey despegó del UTSS Enterprise al frente de 33 bombarderos en picado, con la orden de localizar y atacar a los portaaviones japoneses en la posición donde se suponía que debían estar. Cuando McCluskey llegó a esas coordenadas, no encontró nada. El mar estaba vacío. La flota japonesa, tras el cambio de rumbo posterior al primer ataque contra Midway, ya no estaba donde el plan de vuelo indicaba. McCluskey tenía combustible para quizás 30 minutos más de búsqueda antes de verse obligado a regresar sin haber atacado. En lugar de dar la vuelta, decidió ampliar la búsqueda hacia el noroeste, siguiendo una corazonada. A las 9:55, sus escuadrones avistaron un barco solitario navegando a toda velocidad, en una dirección concreta, el destructor japonés Arashi, que se había separado brevemente de la flota principal para atacar con cargas de profundidad a un submarino estadounidense. Y ahora, regresaba a toda máquina para reincorporarse a su formación. McCluskey dedujo correctamente que el rumbo del Arashi señalaba directamente hacia la posición de los portaaviones que buscaba. Siguió esa estela. A las 10:02, los aviones de McCluskey avistaron la Kido Butai. En ese instante, prácticamente al mismo tiempo, los bombarderos torpederos del UTSS Yorktown y del UTSS Hornet, procedentes de una ruta distinta, también convergían sobre la misma flota. Y en ese momento exacto, la cobertura aérea de combate japonesa, los cazas Zero encargados de proteger los portaaviones, estaba concentrada a muy baja altitud, ocupada en destruir, uno tras otro,
a los lentos y desprotegidos bombarderos torpederos americanos que habían atacado minutos antes casi sin ninguna posibilidad de éxito. Esa coincidencia no fue diseñada por ningún plan de batalla estadounidense. Fue una casualidad táctica devastadora. Mientras los cazas japoneses estaban ocupados a ras de agua destruyendo torpederos, el cielo por encima de la flota, a más de 4.000 metros de altitud, quedó completamente vacío de protección. Los bombarderos en picado de McCloskey y del Yorktown cayeron sobre el Akagi, el Kaga y el Soryu casi sin oposición. En un intervalo de apenas 6 minutos, entre las 10:22 y las 10:28 de la mañana, los 3 portaaviones recibieron impactos directos. El capitán de corbeta Richard Halsey Best, al mando de una de las escuadrillas del Enterprise, había identificado inicialmente al Kaga como su objetivo, pero al ver que otra escuadrilla ya se lanzaba sobre el mismo barco, desvió en el último segundo a su formación de 3 aviones hacia el Akagi, el buque insignia de Nagumo. Una sola bomba de Besk impactó cerca del elevador central del Akagi y detonó en el hangar entre aviones completamente cargados de combustible y de bombas listas para el segundo ataque contra Midway. Esa única bomba bastó para condenar al barco. El Kaga recibió al menos 4 impactos directos casi simultáneos, que provocaron explosiones en cadena a lo largo de toda la cubierta de hangar. El Soryu, atacado por separado por los bombarderos del Yorktown, recibió 3 impactos en un intervalo de apenas 3 minutos. Las bombas atravesaron las cubiertas de vuelo y detonaron entre los aviones cargados de combustible y munición apilada en los hangares. Las explosiones secundarias, bombas, torpedos y depósitos de combustible estallando en cadena resultaron mucho más destructivas que el impacto inicial de cualquiera de esas bombas por separado. El Akagi, el Kaga y el Soryu quedaron convertidos en infiernos incontrolables en cuestión de minutos, con columnas de humo negro visibles a decenas de kilómetros de distancia. Detrás de esos 6 minutos, hubo un sacrificio que la propia Armada de los Estados Unidos tardó años en reconocer en su justa medida. El escuadrón de torpederos 8, volando desde el UTSS Hornet, en aviones Douglas TBS Devastator, lentos, poco armados y ya obsoletos frente a la defensa aérea japonesa, atacó solo, sin escolta de cazas propios, porque el error de navegación había separado a su formación del resto del grupo aéreo del Hornet. Su comandante, el capitán de corbeta John Waldron, había discrepado abiertamente del plan de vuelo oficial antes de despegar, convencido de que la ruta acordada no llevaría su escuadrón hasta la flota enemiga a tiempo. Voló según su propio cálculo, encontró a los portaaviones japoneses y atacó de inmediato, sin esperar al resto de los escuadrones de bombarderos que todavía volaban por rutas distintas. De los 15 aviones y los 30 hombres del escuadrón, los cazas Zero y la artillería antiaérea japonesa destruyeron los 15 aparatos, uno detrás de otro, en un ataque que no logró un solo impacto de torpedo. Solo un hombre sobrevivió, el alférez George Gay, que flotó herido en el agua, oculto bajo un cojín flotante para no ser localizado por los aviones japoneses que sobrevolaban la zona, y presenció desde el mar, durante las horas siguientes, la destrucción de los 3 portaaviones que su propio escuadrón había ayudado, sin saberlo ni planearlo, a dejar indefensos. Los escuadrones de torpederos del Enterprise y del Yorktown, que atacaron esa misma mañana, sufrieron pérdidas casi tan severas, con resultados prácticamente igual de nulos en términos de impactos. Ninguno de esos hombres supo, al morir, que su ataque fallido estaba despejando el cielo para la escuadrilla que llegaría minutos después. La batalla no terminó con esos 3 portaaviones. El cuarto, el Illerio, que había quedado separado del resto de la formación, lanzó 2 oleadas de ataque contra el USS Yorktown esa misma tarde. La primera oleada de bombarderos en picado dañó gravemente al Yorktown. Una bomba destruyó la mayoría de sus calderas y el barco quedó momentáneamente detenido en el agua, sin propulsión, mientras el humo negro salía de las chimeneas. Los equipos de control de daños trabajando contra el reloj lograron apagar los incendios, restablecer 3 de las 7 calderas y devolver al barco una velocidad de crucero de casi 20 nudos en poco más de una hora. Un ritmo de reparación que sorprendió a los propios pilotos de reconocimiento japoneses. Al sobrevolar de nuevo la zona y ver al Yorktown navegando y lanzando aviones, asumieron que se trataba de un segundo portaaviones americano distinto, todavía intacto. La segunda oleada, de bombarderos torpederos, impactó al Yorktown con 2 torpedos que le provocaron una escora de 26 grados, demasiado pronunciada para mantener el barco operativo. La tripulación abandonó el barco esa tarde. Días después, mientras era remolcado hacia Pearl Harbor con una tripulación reducida de vuelta a bordo para intentar salvarlo,
un submarino japonés lo hundió definitivamente junto con el destructor USS Haman. Pero esa misma tarde del 4 de junio, aviones de reconocimiento estadounidenses localizaron al Jireo. Una nueva oleada de bombarderos en picado del Enterprise y del Yorktown lo atacó al atardecer y lo dejó ardiendo sin remedio. Se hundió en la madrugada del 5 de junio. En menos de 24 horas, la Armada Imperial japonesa había perdido a sus 4 portaaviones de primera línea, los mismos que 6 meses antes habían atacado Pearl Harbor. Lo que Japón perdió en Midway no fueron solo 4 cascos de acero. Perdió a más de 100 pilotos de combate experimentados y, de manera todavía más grave a largo plazo, a los equipos de mecánicos, armeros y personal de mantenimiento de cubierta, especializados en operar portaaviones a ese nivel de eficiencia. Hombres que llevaban años de entrenamiento conjunto y que la industria japonesa no podía sustituir con la misma rapidez con la que podía sustituir los aviones o los cascos. Japón sí construyó nuevos portaaviones tras Midway, pero nunca volvió a disponer de tripulaciones aéreas con el nivel de experiencia colectiva que la Akito Butai tenía la mañana del 4 de junio. Los Estados Unidos perdieron el Yorktown, el destructor Haman, y 147 aviones, con alrededor de 300 hombres muertos. Pero la capacidad industrial estadounidense ya tenía en construcción. Antes incluso de que terminara la batalla, la primera unidad de la clase Essex, una nueva generación de portaaviones que entraría en servicio a un ritmo que Japón no podía igualar. Para finales de 1943, la Armada de los Estados Unidos operaba más portaaviones de flota de los que Japón había tenido en toda su historia. Los historiadores navales con acceso posterior a los registros de ambos bandos coinciden en que Midway no fue el final de la guerra en el Pacífico. Quedaban 3 años de combates feroces por delante, incluyendo Guadalcanal, Leyte y Okinawa, pero sí fue el punto en el que la iniciativa estratégica cambió de manos de forma irreversible. Japón nunca volvió a lanzar una ofensiva naval de gran escala con la confianza de poder elegir dónde y cuándo golpear. A partir de Midway, la guerra en el Pacífico la dictaba la capacidad industrial y logística de los Estados Unidos, no la audacia táctica de la Armada Imperial japonesa. Durante décadas, el relato popular de la batalla, incluyendo el de oficiales japoneses supervivientes que escribieron sus propias memorias tras la guerra, presentó el desenlace como un golpe de suerte casi inexplicable. 5 minutos de fortuna que revirtieron una guerra que Japón tenía ganada. La investigación académica más reciente, basada en el análisis directo de los registros operativos japoneses, en lugar de en los testimonios posteriores de sus oficiales, ha corregido buena parte de esa narrativa. El resultado de Midway no dependió únicamente del azar del reconocimiento tardío o de la coincidencia del ataque de McCloskey. Dependió de meses de trabajo de criptoanálisis, de una decisión de mando que apostó toda una flota a esa información, y de una doctrina aérea japonesa, la del ataque masivo y perfectamente coordinado, que exigía mantener los aviones armados en cubierta durante ventanas de tiempo peligrosamente largas. La suerte existió esa mañana, pero la suerte encontró un sistema que ya era vulnerable. Por diseño, 6 meses de victorias ininterrumpidas, 6 minutos para acabar con ellas. La diferencia no la puso el tamaño de las flotas, ni siquiera la calidad de los aviones o el valor de los pilotos. De eso hubo en igual medida en los dos bandos. La puso una cadena de decisiones invisibles, un código descifrado semanas antes, un destructor que corrigió el rumbo de una búsqueda desesperada, un escuadrón de torpederos que murió atacando solo y sin saberlo, despejó el cielo para los que vendrían después. Cada máquina esconde una historia que sus planos no cuentan. Cada semana abrimos una. Si no quieres perderte la siguiente, suscríbete. El botón está justo debajo. Pieza por pieza.